Bienvenidos a esta nueva edición de Cuba Encuentro con la Memoria, del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, que produce y dirige nuestro director Wenceslao Cruz. Como siempre, hacemos este esfuerzo por demostrar el papel protagónico del pueblo cubano, de numerosos cubanos, en la lucha contra el régimen totalitario. Nuestro invitado de hoy es Alfredo Elías, un cubano ejemplar de esos ciudadanos que honran el gentilicio nacional, que para privilegio nuestro es también director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana. Así que gracias una vez más y gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Alfredo, bienvenido y gracias. Gracias, Pedro. Alfredo, recordemos que tuvo una conversación entre nosotros aquí como si no hubiera cámara. Lo que pasa es que lo hacemos para que el público conozca que realmente un importante sector del pueblo cubano combatió la dictadura desde sus orígenes. No que la lucha empezó ahora, sino que es una lucha que si el gobierno dura 60 años, la lucha también ha durado 60 años. Alfredo, ¿cómo te involucraste en la lucha contra la dictadura de los Castro? Bueno, realmente yo nunca fui revolucionario. Yo tenía, primer lugar, por edad, segundo lugar, nunca tuve esa tendencia. En el año, dicho esto, en el año 60, un amigo mío fallecido ya, cuyo nombre era Rodolfo Reyes Pérez, estamos hablando de los albores, al principio de 1960, él era el coordinador del movimiento Rescate, se había fundado el movimiento de Rescate. Permíteme, para beneficio de los que están viendo esta programación, el movimiento Rescate fue una de las organizaciones que se fundó en Cuba, recién el triunfo de la revolución, para combatir el castrismo. Y se llamaba así Rescate, porque el propósito era rescatar la revolución de las manos de los comunistas. Correcto. Entonces, Rodolfo habla conmigo, nosotros tenemos una gran amistad, empezamos a, ¿qué tú crees de esto? ¿Cómo se produce ese tipo de conversación? Oye, esto está cogiendo un rumbo realmente preocupante, etcétera. Y esa es, en definitiva, la primera organización con quien yo desarrollo algún tipo de actividad revolucionaria, contrarrevolucionaria, como quieran llamarle. ¿Tú eres, en qué ciudad ocurre esto? En Holguín. Esto ocurre en la ciudad de Holguín. ¿Tú eres de Holguín? No, yo soy de un lugar cercano que es Bayamo, es otra ciudad oriental. Pero en ese instante mi familia materna era de Holguín y en esos instantes yo estaba en Holguín. Y entonces pues tengo esa situación con Rodolfo, hablo y ahí me incorporo ya de hecho con el movimiento de rescate revolucionario. ¿Y realizaron algunas actividades? Esa es la manera. Sí, se hicieron unas cuantas actividades. ¿Recuerdas algunas de ellas? Chicos, recuerdo específicamente de que un día
que realmente no me recuerdo ahora si fue julio o antes de eso, no estoy muy claro en la fecha. Pero sí, se trataron de hacer una serie de actividades en el pueblo, que eran quemas de carro y cosas de esa naturaleza, que se lograron hacer algunas. Yo tuve una participación en ello. No necesariamente fui yo pero era la persona participaste. Que colaboré y participé en esa. Hay que recordar, Alfredo, que eran tiempos violentos. Esa fue la primera fase, y como eso, se hicieron muchas cosas y se repartía propagandas, proclamas. Recuérdate que eso, la revolución estaba empezando en esos instantes, era el pueblo, en definitiva, masivamente todavía estaba con aquel proceso, porque cuando yo te estoy hablando, no era ni siquiera el año 61, te estoy hablando que era principio. Sí, todavía había mucho entusiasmo y mucha ceguera popular. Todavía había ese tipo de ceguera. Alfredo, y después de rescate, ¿te incorporaste a otra organización de lucha? Sí, ya entonces en el propio 60, después de eso, una persona con la que yo trabajaba, que vive aquí en California, apellido Avicii, trabajábamos juntos. Éramos jóvenes los dos. ¿Qué trabajabas tú? Yo estaba trabajando con él en la distribución de fósforos. Él tenía la distribución de fósforos en toda esa área y yo trabajaba con él en eso. Yo había salido de Holguín, de Bayamo para Holguín, porque realmente en Bayamo casi toda mi familia eran del antiguo régimen. Y entonces aquello el alcalde había sido, el anterior alcalde, quiero decir, había sido mi tío, una tía mía, la representante. Estaban identificados como elementos contrarios al proceso. Correcto, no tanto yo, en sí yo no, sino mi familia. ¿Sí? Y yo dije, bueno, me voy para Holguín, dejé de estudiar. Y entonces fui para Holguín. Cuando esto ocurre, nada, estaba en Holguín, estaba trabajando en eso. Entonces en el propio 60, y ya tampoco recuerdo exactamente la fecha, me incorporo con el amigo mío que es el que primero estuvo en La Habana, estuvo en casa de sus hermanas en una reunión con David Salvador. Y entonces permíteme, Alfredo, para beneficio, estas partes con frecuencia lo hacemos para hablar en particular de algunas personas. David Salvador, dirigente sindical, había sido una de las personalidades más importantes en la lucha contra el régimen de Batista en el mundo sindical. Formó parte del movimiento 26 de julio. Cuando triunfa la revolución, David Salvador pasa a ocupar la Secretaría General de la CTC, la entidad laboral cubana más importante y de hecho la única en ejercicio en todo el país. Pero rápidamente David Salvador encuentra problemas con el gobierno, encuentra que se están violando todos los derechos ciudadanos, incluido el derecho a la libre asociación sindical, y organiza un movimiento. Y de eso nos habla Alfredo Elías. Bueno, este amigo mío del quien te cuento estuvo en La Habana en una reunión con David Salvador en casa de sus hermanas y otras personas. David estaba en el proceso de la fundación del 30 de noviembre, él vuelve allá y me habla del 30 de noviembre. Para mí en aquellos momentos, más que un problema de carácter de organización, era un problema de carácter de lucha. Había que luchar. Entonces yo creía que había que luchar, yo creía de que el lenguaje que conocía quizás era porque era la experiencia de no mucho tiempo de la Revolución Cubana. El hecho es que él me habla de las posibilidades ya desde ese entonces de un alzamiento y de una serie de situaciones con las que yo creía que tenían más posibilidades de participación y de obtener lo que querías hacer algo. Hacer algo. Y entonces creía que ese vehículo iba a ser más idóneo para eso que el rescate. Entonces, bueno, pues yo unido a la cuestión de la amistad con él, etcétera,
Entonces pasó a engrosar las filas del 30 y nos dedicamos entonces, allí eso no se conocía, el 30 ni nada de eso, no existía. Entonces empezamos el proceso organizativo del 30 de noviembre en Holguín, en Bayamo, en toda el área. Ustedes empezaron a trabajar el área de organización, de crear el movimiento en esos lugares. De crearlo, de estructurar aquello inicialmente. Pero no, es decir, yo nunca pertenecí, como hay gente que te dice, no, yo era de acción y sabotaje, o yo era estudiantil. No a ninguna sección en yo particular. hacía cualquier cosa. Yo hacía cualquier cosa. Yo lo mismo cogía y dejaba un paquete con propaganda en una casa que transportaba lo que hubiera que transportar y hacía lo que hubiera que hacer. Y esa era mi función. Habían personas que iban entonces de La Habana para Oriente, ya en la fase previa ya a la organización del alzamiento, de ese alzamiento que lo condujo Fernando del Valle Galindo. El alzamiento sí ya se desarrolla, así ya como alzamiento como tal, en el año 61. En los ¿Estás involucrado meses, tú en los preparativos? Sí, en eso? Totalmente. Ya yo estaba totalmente involucrado en eso. Y entonces este señor Fernando del Valle, que era el jefe de ese alzamiento... Él había sido militar rebelde también, ¿no? Él había sido oficial del ejército rebelde. Entonces, originalmente eso se pensó hacer por un lugar llamado las Minas de Boicito. El alzamiento. El alzamiento, por toda una serie de cuestiones de logística, de una serie de detalles. Pero después vino Playa Girón, todo eso, y entonces se decidió hacerlo por otro, es decir, romper, entre comillas, por otro lado de la Sierra Maestra. Y en vez de en la cercanía de la mina de Boicito, se hace por Cieneguilla, cerca de Manzanillo, otra ciudad grande de allá de la provincia de Oriente. Ellos incluso tuvieron que bajar. En ese entonces, Pedrito Frajinal el movimiento lo había mandado para allá. Y para estaba Holguín, para tu zona. Para allá, para lo que era el lanzamiento. Nosotros nos desplazábamos por todos lados. Yo, por ejemplo, estaba en Holguín, pero iba a Bayamo frecuentemente, y entonces en Bayamo estaba mi papá y unas familiares. ¿Tu papá míos. también estaba conspirando? Mi padre también, todos nosotros nos involucramos en eso. Mi padre, dos primas mías, una tía, todo el mundo estaba en función de esta situación. Y mi padre, lo cogen preso, creo que fue febrero del 61. Antes que tú. Antes que yo. Cuando a mí me van a buscar ya, es cuando ya el lanzamiento, incluso mi papá le ocupan una cantidad de botas en el maletero de un carro, de un automóvil, lo pararon y pero a él lo involucran con Alberto Müller. Ellos sabían que era un problema de alzamiento, pero lo involucran con el alzamiento de Alberto. Qué interesante. Hay que recordar que en esa época, en varios lugares de Cuba se produjeron numerosos alzamientos. Uno de los alzamientos es el que comenta nuestro director Alfredo Elías, el alzamiento de Alberto Müller, que también tuvo lugar en una parte de la provincia de Oriente, un dirigente estudiantil que junto con varios compañeros se alzó en armas también contra el castrismo en la Sierra Maestra. Perdón, Alfredo. Sí, no importa. Entonces, ellos dicen botas, alzamiento, habían ocupado también uniformes verdes, olivo y eso. Alberto Müller, vaya, era el más, todavía nosotros no, es decir, Fernando todavía estaba en desarrollo, pero no había. Entonces cae preso. Y yo no, yo caigo preso cuando ya cogen que cuéntanos ese proceso de alzamiento antes de caer en prisión. Cuéntanos el proceso. Lo que recuerdes él, yo sé que han pasado muchos años. No, háblanos de Galindo, tú conociste a Galindo, compartiste con él. No, háblanos de él para beneficio. Sí, Fernando, yo no tuve ese tipo de amistad con él y eso. Yo lo conocí al favor de la lucha porque la persona con la que yo estaba conspirando en ese momento, que se llamaba, o se llama, mejor dicho, que vive en California, Jorge Aviche,
por otros motivos ajenos a estos, por una persona que cae, que era del movimiento, y lo cogen en Santiago de Cuba, que resultó ser, no un infiltrado, creo yo, pero una persona que habló, que colaboró. Y coge y habla de Avich. Y él se separó. Entonces, cogen y van a Holguín, la seguridad del Estado de Santiago de Cuba, van a Holguín y se llevan detenido a Jorgito. Cuando eso ocurre, él está no mucho tiempo, porque paradójicamente yo creo que es uno de los casos que yo tengo entendido que el Che Guevara intervino y le tiró una toalla. Eso es casi un milagro que el carnicero tirara una toalla. Creo que es uno de los muy pocos casos que yo he oído. De los pocos casos que puedan existir. De que la razón es esta. Cuando la Sierra Maestra y esa gente esta gente eran de las minas de Buisito, del lugarcito que te hablé. La familia Davich. La familia Davich tenían unos almacenes. Allí eran una gente bien posicionados, tenían negocios con las minas, en fin. Y ayudaron a los alzados. Y ellos estaban involucrados con el 26 de julio, con los alzamientos. El Che monta una cosa, y en este caso, este socio mío, Jorgito, que era el más joven de ellos, pues, por cierto, le llevaba al Che, al campamento, medicinas para el asma y esas cosas. Entonces el hombre se condolió ante el Che, por ese tipo de cosas, bueno, pues es una gente joven y le llevaba la medicina, lo que fuere. Así, igual que él, la familia también estuvo involucrada en eso. El hermano mayor de él, que se llamaba Alfredo, que ya murió, pues también estaba en eso y también conocía al Che y también suplían. Esa gente se encargaban de suplirle al campamento de Che casi todo. Y eso le sirvió para que lo protegiera. Cuando triunfa la revolución, al hermano de Jorgito, Alfredo, lo hacen viceministro de Industria. Cuando el Che coge industria, lo hacen viceministro de Industria. En ese proceso es cuando cae Jorgito allá. Entonces el hermano va a ver al Che y le plantea el problema. Y el Che le dijo, chico, pero... Y entonces le dijo, no, porque tú sabes cómo es Jorgito, que eso seguro que es un problema de falda. Y trató de... Y entonces, el hecho es que, según refiere... Que le tiraron la toalla, Jorgito. Le tiran la toalla, llaman a Santiago de Cuba, y ahora ya no me recuerdo el nombre, y habla con el que estaba en aquel entonces de jefe de seguridad de Santiago, la provincia de Oriente, de Santiago de Cuba. Y entonces le dice, oye, papá, que ahí está, que Jorgito, que papá. Y él le dice, bueno, aquí hay una persona. Entonces le dijo, bueno, fíjate, si tú de verdad tienes prueba de que ello es verdad y no es un problema de personal o lo que fuere, no sé qué, tú resuelves el problema. Pero si no, tú me haces favor. Y parece que Méndez Cominch es el nombre de la persona al que te hago referencia. Después era general, jefe de seguridad del Ministerio del Interior, ¿no? Te educo yo que él diría, para carajo, antes buscamos un lío aquí con el Che, de que déjame soltar este hombre y no buscamos este tipo de cosas. Y entonces habla con Jorgito y le dice, mira lo que te voy a decir, te vamos a dar una oportunidad. Si yo me entero que tú, esto es gracias a la cosa de la cooperación tuya con la revolución, le metió una catilinaria y Jorgito libró, lo soltaron. Tuvo suerte. Y tuvo suerte, pero por supuesto, cuando lo soltaron y eso, él dijo, me voy. Y llegó Holguín, recogió unas mudas de ropa y siguió para La Habana. Y de La Habana se vino para acá, para el exilio. Como él era el que estaba al frente de la cosa del movimiento en Holguín, etcétera, etcétera, cuando se va eso se queda acéfala. La organización en el sentido ese, allí. Y entonces yo, que después de todo apenas tenía, no sé, 18, 19 años,
Viene Fernando del Valle a Holguín, ya me habían avisado para reunirme con él. Nos reunimos y entonces me dice, mira, aquí estos son los planes, ahorita nosotros tenemos entendido que tú eres el que va a estar en su lugar, bueno, que hay que resolver esto y esto, y hace falta hacer esto y esto y esto. Y a partir de ese instante, entonces me dice que iba a ir una persona para allá, que iba a estar en lo que era la cosa del llano, que era Pedrito Frajinals. Coordinando las actividades del llano. Del llano con relación al alzamiento. ¿Ve? Iba... Porque es que allí hubo una simbiosis ya entre alzamiento y movimiento y todo, que todo estaba en función del alzamiento. ¿Me entiendes? Todo funcionaba en función de eso. A nosotros nos interesaba otra cosa que no fuera eso. No, a mí. No era el problema de explotar una bomba ni de repartir ya un papel, era un problema de enfocarse en el alzamiento. ¿Cómo se desarrolló el proceso de acopiar recursos para el alzamiento, la selección del lugar? ¿Estás al tanto de eso? Eso fue un fenómeno que es muy difícil. Tú sabes que lo que es el habituallamiento de estas operaciones. Que Cuba llegó a la escasez desde el principio. No, y no es fácil. Entonces, originalmente, cuando se hizo por las minas de Huesito, se hizo pensando en que había allí una familia que hoy día se encuentra aquí, que por cierto son personas bien conocidas y eso, de apellido Vilariño, que eran de las minas, que tenían negocio. ¿La familia que tiene los restaurantes? Correcto. Que eran negocios, eran comerciantes de allá de la mina y eran personas con muchas relaciones, etcétera. A quienes Avich conocía porque eran de ahí. Entonces, los Vilariños, que eran una persona identificada con nuestras ideas, etcétera, entonces habían quedado, o se pensó que ellos podían ser las personas que podían suministrar mejor que nadie las cuestiones para el alzamiento, una vez que ya... Sí, los pertrechos necesarios. Ajá, y por eso te digo de que pero todas esas cosas no son fáciles. Pues ahí hubo, no sé bien qué pasó. El hecho es de que se decidió entonces bajar y hacerlo por allá por Cieneguilla porque había mejores condiciones. En cuanto a lo demás, eso es muy difícil. Sobre todo el problema de armas y eso, el movimiento nunca tuvo, mi papá tuvo mucha... ¿Tu papá también conspiró en el 30 de noviembre? En el 30 de noviembre. ¿Cómo se llamaba tu padre? Roberto. ¿Roberto Elías? Roberto Elías. Aunque cayó en la causa de Müller, como te expliqué, pero él también estaba involucrado en el 30, en el proceso de lanzamiento. Entonces, él también, pues entonces, estaba casado en Guantánamo, que es otra ciudad de Oriente, y a través de un cuñado de él hizo unos contactos en la base, donde ya también estaba otro pariente mío ya allí establecido, por problemas cooperativos. Nassim Elías se llamaba, que murió también. Y entonces a través de Nassim, eso mi papá pues hizo una serie de contactos. Y se suponía de que nosotros íbamos a recibir unas armas que nunca llegaron, que... La promesa incumplida de siempre. Que si el punto no era el correcto, que si vinieron pero que se fueron, que si... Y como dice la poesía, la canción de Mario Faro, nada. Es decir, y entonces lo que se resolvió fueron algunas armas en La Habana que se enviaron hacia Oriente, y esas fueron las armas que se utilizaron fundamentalmente en el alzamiento, lo que se iba consiguiendo por aquí y por allá, cualquier cosa. Un revólver, una pistola, una metralleta, cualquier cosa era buena. ¿Los hombres que participaron en el alzamiento vinieron todos de La Habana o algunos eran de ahí? No. Allí la mayor parte eran campesinos allí de la zona que se involucraron.
a través de 3 o 4 fundamentalmente de apellido Rivera, de Mario Rivera, de Gerardo Rivera, vaya, aquí hay uno que nosotros le decimos el Pinto y ahora se me olvidó, no, Orlando Vázquez, de Orlando Vázquez, en fin, de personas que eran de la zona que se incorporaron a la guerrilla y que a través de ellos, pues entonces ellos tenían bastante control de la zona, fueron captando otros campesinos, pero no había armas, no había posibilidad, además, había pocos recursos. Entonces, pero fundamentalmente eran eso, ellos eran de allí de Campechuela, del área de Campechuela, ¿ves? Por eso, entre otras cosas, también se rompe el lanzamiento por ahí, asaltó un cuartel que se llama La Pimienta y ahí explota la cosa, pero ese cuartel que asaltaron lo llegaron a ocupar y ocuparon armas ahí también. Sí. Porque Javier Denis nos ha relatado parte de esas experiencias. Javier ha hablado sobre eso, que estuvo allí. Eso duró muy pocos días. El lanzamiento fue algo que le cayeron arriba y lo desarticularon y destruyeron en nada. Pero no sin antes dejar una serie de muertos y de heridos ¿te das cuenta? Ahí murió Bosa, que yo recuerde, hubieron varios muertos en combate. Sí. Y heridos, algunos de ellos, entre ellos Javier Denis, ¿no? Entonces, así las cosas, las armas, retomando la cosa, que se utilizaron fueron esas y un grupo de gente que fueron de La Habana para allá para el alzamiento. También un grupito de gente fueron de La Habana, pero la mayor parte eran de allí. Javier Denis, porque Bosa era de allá, de aquella área, que fue de La Habana para allá, pero era porque estaba en La Habana, pero él había sido teniente del ejército rebelde, estaba acá, pero era del área aquella. Fue Ñiquito, fueron varias personas de La Habana, pero poco. ¿El grueso era de la zona esa? El grueso eran orientales. El grueso eran de orientales y de esa zona, porque Fernando era de Santiago de Cuba. Fue Frank, que lo fusilan, junto con Fernando del Valle. ¿Cómo se llamaba Frank, el nombre completo? Frank era Francisco Emeterio Silveira. Raimundo Emeterio Silverio. Correcto, Silveira Esquirol, creo que era, que también el nombre completo. También había sido oficial de ejército rebelde. Había sido la policía también. Un hombre de un valor y de un coraje increíble. Un hombre joven, muy joven. Y como lo fusilan con Fernando. Fusilan, entre otras cosas, porque él tiene un problema con un primo en La Habana. En definitiva, lo acusan de haber matado al primo. Lo acusan de que si le dio al primo de un tío que no fue by the way, pero bueno, da igual. Lo acusan de esa situación, pero lo acusan de que había matado al primo. ¿Y el primo estaba vivo? Y el primo estaba vivo. Y la madre del primo, el primo van a juicio. Y dicen que están vivos. Y dicen que está vivo y le toman, lo fusilan a él, entre otras cosas, por la muerte del primo. Vaya, esas cosas que solo ocurrían en Cuba. Ocurren todavía en Cuba. Ocurren solamente en Cuba. Pero bueno, ya son 60 años. En aquel entonces era todavía peor. Era una fase de que se unía a la maldad la incapacidad, la incompetencia. Es decir, no tan solo había inteligencia en la aplicación de medidas conducentes a la represión, sino es de que era lo bruto, a lo salvaje, vaya, no. Alfredo, mientras estas personas están no en el proceso preparatorio del alzamiento, ya están alzados, ¿qué están haciendo ustedes en el clandestinaje? En el clandestinaje, bueno, no tan solo cuando una cosa esta empieza, uno dice, ya empezó. Hay que mantenerla. Había que mantenerla, había que seguir buscando recursos donde lo hubiera de todos tipos. Entonces nosotros no descansábamos, cualquier cosa, si había que ir a Guantánamo para un talle, para la base, para ver cómo nosotros resolvíamos para ahí, íbamos para Guantánamo. Si te decían que en Santiago de Cuba
había una ametralladora que nosotros arrancábamos para Santiago de Cuba. Si te decían que en Holguín nosotros íbamos por Holguín, era una cosa continua de esa naturaleza. Yo en aquella fase, como persona, pues no me desligué, pero lo que era la cuestión del movimiento no era algo que... Lo mío era esa situación. Apoyar a los alzados. Sí. Lo mío era eso y no tenía mucho que ver con... En donde yo vivía se reunía incluso la gente que estaban a cargo del movimiento, que quedaron al cargo del movimiento de Holguín, que no era yo, porque yo vuelvo y te repito, a lo que me dedicaba era eso y no tenía ningún tipo de compromiso de otra naturaleza, porque no tenía ni tiempo ni capacidad. Permíteme decirle a nuestros televidentes que es una figura que la historia de Cuba recoge como los colaboradores. O sea, un número importante de hombres y mujeres de áreas campesinas, de áreas rurales, pero también de las ciudades, que se dedicaban a recoger armas, a buscar municiones, vituallas de todo tipo, ropa, zapatos, medicina, para ayudar a esos hombres y mujeres que estaban en las montañas. Y es importante que haya destacado esa labor que ustedes realizaban desde ya. No, sí, en eso de verdad, allí había tanto personal como que pudiera estar alzado, lo había abajo tratando de garantizar en la medida de las posibilidades los recursos que continuamente hacía falta. Que vuelvo y te repito, aquello se desarrolló a una velocidad tan vertiginosa que no dio chance a mucha... Porque es que le cayeron miles y miles de hombres de esa gente arriba. Hay que reconocer que la dictadura no perdía tiempo ni No, subestimaba nada. Absoluto, no. Ellos había un núcleo alzado y ellos lo combatían de inmediato. No, de inmediato y como si fuera una fuerza invasora extranjera. Vaya, le caían arriba con todo, porque hay que reconocer que ellos tenían la experiencia de su proceso y en definitiva al final de la jornada nosotros no. Entonces, figúrate, ellos dominaban ese territorio, esa es la realidad de alzamiento y de la sierra, de todo eso. No era fácil porque incluso en esas mismas áreas de ahí, de Golfo de Guacanayabo, de allá, Manzanillo, de Campeche, todas esas áreas por ahí, incluso donde se tira el Granma por allá y donde empiezan los primeros alzamientos, los primeros pininos de ellos ahí. Sí, ellos habían operado en toda esa zona. Ya ellos... Alfredo, ¿no se les dio casos a ustedes de fugitivos, de alzados heridos en combate que tuvieran que esconder, proteger? No, realmente no. Nosotros pasamos de la fase de ya, empezó, a la fase de ya, se terminó. Y después ya lo que yo supe fue seguridad del Estado, que pasa por Bayamo. Te dije anteriormente que ya mi padre había caído anteriormente. Pero bueno, ya como todas estas cosas, siempre hay alguien que habla, deja de hablar. El hecho es que pasan por Bayamo y entonces se llevan a las parientas mías, a las Arenado Elías, que era su madre y dos, Adelma, Naida y Victoria era la mamá. Se la llevaron presas. Se la llevaron presas, las condenaron a las tres en el alzamiento. Todas estuvieron en Guanajay, todas fueron condenadas en Guanajay. Siguieron entonces para Holguín y yo da la casualidad que en ese momento estaba para La Habana. Es decir, había salido así como una semana por ir para La Habana, en los líos estos cooperativos. Y como una semana, 10 días. Y Pedrito me había mandado para allá para resolver unos problemas cuando llegué entonces. Pedro seguía en Oriente. Pedro, en ese momento que estamos hablando, seguía en el proceso de Oriente. Pero bueno, era continuamente para La Habana, para Oriente, ve a buscar tal cosa, ¿no? En el lío y en ese proceso, en ese momento él va hacia Oriente, cuando lo interceptan en Matanza, se produce un tiroteo y lo cogen preso. Que hieren a la que iba con él, a la compañera Esther Castellano,
le dan un tiro en un pie. Que ahí cayeron presos los dos. Ahí caen presos los dos. Él logra ahí, se sale con el carro por Matanza y creo que choca. Bueno, en fin, cae preso. Todavía en ese momento no han liquidado el alzamiento. Es en esa fase que él cae. En esa fase al mismo tiempo llego yo a La Habana. Y me entero en La Habana entonces que él cayó preso. Que Pedro había caído preso. Ajá, pero todo eso coincidió. Sí, a mí me lo dijo Ismael Hernández, que es otro también director del instituto y que era miembro del movimiento que estaba en La Habana. Y entonces cuando yo llegué a La Habana fue la persona con la que yo me puse en contacto porque era la persona que Pedrito me había dado el teléfono, etcétera. Y además él ya había hablado también Pedrito con Ismael de que yo iba a ir para La Habana. En ese proceso es cuando liquidan allá. Van a buscarme entonces a mi casa, después que salieron de Bayamo, a buscarme preso, porque vuelvo y te repito que hubo alguien ya que había hablado, no sé qué. Yo no estoy, estaba en La Habana. Se llevaron a una valerosa mujer que se llama Ana María Roja, que nosotros vivíamos juntos, era mi compañera de lucha y mi novia. Y se la llevaron. A ella la condenaron a 5 años, años que cumplió con mucha dignidad y entereza ahí en Guanajay. Entonces, yo me quedo entonces en La Habana clandestino. Cuéntanos esa experiencia clandestina. Bueno, nada, esa experiencia fue lo mismo, pero desde otro ángulo. Es decir, en vez de estar concentrado en el alzamiento, como había sido hasta ese entonces, era concentrado ya en lo que es la conspiración clásica esa, que entre otras cosas, cuando tú estás en un territorio extraño, pues se te hace más difícil, porque recuérdate que yo era de Oriente, yo no tenía que ver nada con La Habana. ¿Te das cuenta? Yo con La Habana no tengo esa cantidad de nexos, salvo mi mujer a la que adoro. Entonces, pues, pero hay que decir que tu esposo también, Mercedes Elías, también fue prisionera política, sí, y también luchó contra la dictadura. Sí, la historia de mi mujer es una historia también muy sui generis. Ella, en cuanto a ella era una persona, su familia eran todos anticomunistas, tenía un tío sacerdote, su familia tenía una casa de efecto religioso que se llamaba La Antigua de Valdepare, que era una editorial y una casa donde vendían efectos religiosos, etc. Sí, ella estudió en el Sagrado Corazón, tenía una formación religiosa que por consecuencia anticastrista, anticomunista. Por consecuencia se trasladó, su familia eran unos anticastristas de eso, de España. Entonces ella se involucra en eso, conoce a un señor que también había sido oficial del Ejército Rebelde, a Marco Antonio Vázquez, que lo fusilan. También se alzó en Oriente por es importante la zona que de Contramaestre. Disculpa, Alfredo, es importante que recalque estos alzamientos en Oriente, porque lamentablemente existe la percepción de que los alzamientos se concentraron en una región de Cuba en particular, que es la Villa. Y es cierto que fue donde más alzado hubo, sin duda alguna, no hay duda, donde se produjeron los combates quizás más fieros de todos, donde murieron muchos guerrilleros, donde los campesinos mostraron un gran coraje, pero alzados hubo en toda Cuba, desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio. Hubo alzados en montañas y en llanos, hay que decirlo. Y es importante que destaque que en el santuario fidelista de la Sierra Maestra, de la provincia oriental, hubo muchos alzados. Hubo muchos, los hubo por Guantánamo, los hubo de Marco Antonio Vázquez por el área de Mafu y Contramaestre, lo hubo el de Müller, que ya lo mencionamos, por otra área acá de la Sierra, lo hubo por allá por Cieneguilla, el de Fernando del Valle. Hubieron infinidad de alzamientos en la provincia de Oriente.
lo que es, como tú dices, más se destacó aquello por el volumen, etcétera. Y en Oriente, producto de la topografía, producto de la experiencia o producto de los factores que fueren, a mí me da como la impresión que ellos no permitían, es decir, que ellos que en la Sierra Maestra prendiera un foco guerrillero. También era un punto histórico para ellos. Era un punto histórico, era su Sierra Maestra, entre comillas, donde ellos habían liberado su epopeya, sus libros. Donde supuestamente el pueblo estaba con ellos totalmente. Correcto. Entonces, pero bueno, lo que yo te decía con relación a esto de que mi esposa fue novia de este señor, de Marco Antonio Vázquez, y cuando él cae, pues la cogen a ella presa también. Y la trasladan a Santiago de Cuba, que es a donde lo llevaron a él y donde lo fusilaron. Él también era oriental. Él era de Jiguaní, una ciudad cercana a Bayamo. Entonces, la llevan y, no sé, creo que la condenaron a 2 años, algo de eso realmente. Ella no estuvo demasiado tiempo presa, pero estuvo presa por suerte. Pero bueno, siempre estuvo presa, no sé, año y pico, 2 años. No sé. Entonces, después ella allí en Santiago de Cuba conoce a la familia mía de quien te hablé. Y hicieron una gran amistad, etcétera. Mi familia después salió, y ella salió, y entonces ahí nos conocimos ella y yo. Esa es otra historia. Es muy importante, pero vamos a terminar con tu clandestinaje en La Habana. No, eso es otra historia, porque te hice la referencia de que mi esposa estaba en la cuestión conspirativa con Marco Antonio, y cuando él cae, pues a ella se la llevan presa también en la condena. Esa es la parte realmente de ella. La forma y la manera en que todo ciudadano cubano fue afectado por la dictadura es algo muy penoso, pero también muy real, que hay que divulgar, hay que decirlo hasta el agotamiento. Sí, no hay duda. Alfredo, ¿y esa vida clandestina tuya en La Habana? Ay, ¿Qué tiempo se extendió? La vida clandestina se extendió. Yo te diría que como 5 meses. Fue dura. Sí, era una inseguridad. Era bien difícil porque estaba la persecución, era continua. Yo andaba con uno que era del R, no el Pupo Reyes. Y estábamos juntos, íbamos a una casa huésped que conseguíamos. Ahí estábamos a lo mejor 15 días, ahí mismo había que irse para otra. Yo recuerdo una noche que estábamos en una casa huésped ahí que está en Espada. Y Espérate. ¿Espada 164? Yo no me recuerdo el número, estaba en Entre Espada. San Rafael y San José. San Rafael y San José, sí. Yo estuve en esa casa huésped. Ah, bueno, pues yo también. Ya qué casualidad. Que se llamaba Nena, No, yo eso sí no lo recuerdo, pero sí estuve en esa casa huésped. Que tenía 2 hijos. Yo estuve ahí en esa casa. Estuve ahí varios días en esa casa huésped. Bueno, pues yo también estuve ahí, pero una noche en el 61, eso fue ya, yo creo que septiembre, octubre. Qué casualidad. Se colaron una noche seguridad del Estado. Ahí habían, yo creo que como 12 gente huyendo. No, mira, ahí estaba escondido en esa casa de huésped un gran amigo mío, Iván Portela Bonachea, que quiero rendir tributo a su memoria, porque nos enteramos a su Antonio Albertini, un gran amigo de él también, nos enteramos que Iván Portela Bonachea falleció hace muy poco tiempo en Ciudad de México, un poeta consagrado, un poeta fabuloso, muy notable, fue profesor en universidades mexicanas, murió hace poco y él estaba escondido en esa casa de huésped. Lo que se ajusta a lo que tú estás diciendo, ahí habían escondido por lo menos 10 o 12 personas. Aquello, sí, aquello era algo serio. Entonces, un día se coló seguridad del Estado. Hizo cosecha ahí. Y aquello fue... Yo me recuerdo que Noel y yo quedó vacía la casa. No, Noel y yo estábamos en un cuarto. Y yo estaba durmiendo así y tenía una pistola bajo las almohadas así. Ya estaba durmiendo así. Yo no había sentido nada, ¿no?
Y a Anuel, la gente esa del R, que le habían regalado una granada en una lata así, que hacía un radio de no sé cuánto, bueno, y la tenía también en la esquina ahí del piso. Y se cuelan ahí, y entonces uno de los guardias hace así, y me baja la sábana. Coño, y yo hago así, miro, y cuando miro a aquel hombre con una ametralladora en la mano parado frente a mí, y yo dije... Se acabó el juego. Se acabó el juego. Bueno, pues chico, me mira, no sé qué, no sé cuánto, me hace así, me tira otra vez la sábana por arriba. Y se fue. Y se fue. Porque ellos fueron buscando a alguien en particular. A Rafael Llano, uno que nosotros le decíamos el grande, que estuvo camagüeyano. No, él había sido de la policía, ¿En de qué la época fue esto, Alfredo, más o en menos? 61, esto debe haber sido septiembre, octubre, calculo. No, yo estuve en esa casa de huésped como un año después. Yo estuve por el 62, me parece. No, yo no llegué a tanto. Porque ahí, de más está decirte que ellos ya no estaban en la casa. Y entonces ellos buscan aquí, buscan allá, pero como eran las cosas en aquel entonces que ellos ni tenían esa experiencia, ni esa capacidad. Acuérdate que lo de ellos también es mito, aparte eso de esa es muy cuestión. bueno que lo comentes porque la mayor parte del pueblo cubano siempre pensó que la revolución lo sabía todo y eso es una gran mentira. Por eso te digo que es mito en una gran medida. Mito. Todo lo de ellos a través de estos 60 años ha sido así, el crear esa cosa de invencibilidad que llega a calar y que la gente llegue a entenderlo y entonces tú hablas con un cubano ante cualquier cosa y dice no, pero ahí sí es verdad que no se puede hacer nada. Y ya, porque es que está ya en el subconsciente que no se puede hacer nada, porque ya ellos son poderosos y más nada. El hecho es que se fueron. Y además está decirte, había esa casa, si tú te recuerdas, la dividía una pared, una tapia de una otra casa que había al lado. Mira, yo recuerdo un pasillo largo. Un pasillo largo tenía, largo. Correcto. Ahí se formó una clase de corretaje. Y entonces ahí Noel y yo fuimos a parar a Guanabo. Primero fuimos a parar, que tuvimos 2 días durmiendo en cine por ahí. Vaya, en los cines aquellos que pasaban películas 24 horas, ahí nos metíamos nosotros a tirar ahí la noche para pasar aquello. Por ahí. Entonces después, a través de contacto, eso fuimos a parar a Guanabo, a una casa que aquello lo que era un polvorín, compadre. Esa gente del RC tenían recursos en aquella época a las 2 manos. Y entonces ahí habían habido una gente que habían estado en un atentado que le hicieron a Carlos Rafael Rodríguez en la Vía Blanca. Un atentado muy famoso, ahí en murió la Vía Blanca. José Cheo Martori, un héroe de este proceso. Ese es un acontecimiento que en su momento nos los contó Aurelio Martínez, creo que es Yeyo Macarrón, como le decimos nosotros familiarmente. Nos lo contó cuando ellos le hicieron el atentado, y ellos sobreviven a ese atentado. Le hicieron el atentado en la Vía Blanca a Carlos Rafael Rodríguez, que Carlos Rafael Rodríguez se acobardó, y ellos lo describen muy bien, y que muere Cheo Martori cuando con 2 granadas va a aproximarse al carro donde se encuentra Carlos Rafael Rodríguez y cae en la vía y le explotan las granadas y muere allí. Correcto. Bueno, casi todas las armas que se habían utilizado en ese atentado, etcétera, estaban dentro de la casa esa. Y bueno, nosotros fuimos para allí, estuvimos allí una temporada, hasta un día que vuelve otra vez el mismo proceso. Oye, que va a haber una ahí, van a tirar ahí, hay que salir de Guanabo, y a correr de Guanabo. Y esa era la vida. Y dentro de eso, pues lo mismo nosotros, si hacía falta cualquier cosa con relación al R, yo también lo hacía muerto de risa, como cualquier cosa con Ismael, con el 30, con por otro lado. ¿Cuándo caes preso, Alfredo? ¿Cuándo caes Lo preso? que pasa, yo caigo preso en diciembre. ¿Estuviste unos cuantos meses? Yo tuve unos cuantos meses porque entre otras cosas, nada, suerte supongo yo que uno tiene en la vida.
suerte. Hubo una fase ahí ya donde caen los primeros y hubo una señora, una tal Berta, que hizo mucho daño en la organización en aquel entonces. Pero era la casualidad que yo no conocía a esa señora. La señora delató mucha gente y entregó mucha gente. Y yo no conocía a esa señora. Y entonces, por un lado eso, por otro lado, yo me moví mucho de aquí para allá y nada, tuve suerte. Entonces ya aquello se fue poniendo muy difícil y ya lo que no había era dónde meterse. Ya lo que no había era en La Habana dónde meterse. Por lo menos las personas que yo conocía no tenían ya dentro de la organización, porque en octubre caen Ismael, toda esta gente, y ya de ahí para adelante yo estaba en banda, en el sentido de que cada vez iba conociendo menos personas. Entonces, estando ahí, nosotros volvimos a la casa de huéspedes allá cuando estaba fresca, volvimos a esa casa de huéspedes. Esa casa como que se calentaba y se enfriaba periódicamente, sí. Y entonces ahí estaba un señor que era estudiante de medicina, Mulcay, de apellido. Y entonces vino a verme, ay chico, ¿cómo se llama? Que era estudiante, Glauco Guilarte. Se llama él. Glauco Guilarte. Y que era estudiante de medicina. Era estudiante. Él vive por aquí, no en Miami, sino por aquí cerca. En Nueva Jersey, me parece. No, Glauco está por aquí, vive por aquí. Él se mudó de allá. Ah, se mudó de allá. Entonces, Glauco me fue a ver y me dijo, compadre, esto se ha puesto que está tan difícil. Tú sabes, ahí estaba también Luis Carlos Sánchez, que lo fusilaron. Sí, que lo fusilaron con el del golpe de Estado el 30 de noviembre. El 30 de agosto. Y había un grupito allí que estaba Centurión, quedaban algunos allí. Pero el hecho vino y me dijo, oye, esto se ha puesto de una manera, Alfredo, del carajo, y ya nosotros estamos pasando un trabajo porque son unas cuantas personas que están en esta situación, y que estábamos quemados, que no podíamos coger un avión ni hacer nada. Y entonces me dijo, nosotros vamos a preparar una salida ahí en movimiento para sacar a 6 o 8 personas del país, de la dirección del movimiento, y eso para sacarlo del país, y no sé qué, no sé cuánto, y eso. Bueno, tú vas para allá y en definitiva después si quieres vuelve. En el lío ese estaba en ese grupo Cheche de Belio Machín, estaba Norberto Abreu Guzmán, señor que estaba en New Jersey, estaba Suárez Mata, que murió también preso. Suárez Mata, había otro. Bueno, en total éramos unos cuantos, que lo que no recuerdo bien. Olga Ramos, que estuvo presa. En total éramos como 8 personas en movimiento que todos estaban huyendo ya y que... Estaban quemados, que en el lenguaje de la época. En el lenguaje de la época estábamos ya quemados y aquello se había puesto que es que era muy difícil encontrar. Y para mí, que era de Oriente, más todavía. Sí. Una gente de La Habana a lo mejor tenía más capacidad, más amistad de La Habana. Y bueno, en definitiva, ese es el momento en que yo caigo preso. O sea, en el intento de salida caes preso. En el intento de salida. Llegaron a la costa, llegaron a la correcto. Ahí caemos presos, estábamos echados para adelante también. Ya estaban en la lancha ya. Ya estábamos en la lancha. Entonces, por supuesto, yo personalmente me siento, yo por naturaleza soy optimista. Sí, tú eres optimista. Siempre creo que soy un bendecido por la vida. Y yo me he puesto a pensar bien y creo que incluso si yo no hubiera caído preso, hubiera muerto. Tú no sabes. No sé, tengo como esa impresión que a lo mejor no necesariamente eso que cierta, tú me estás diciendo, y perdona que te interrumpa, yo creo que muchos presos
miran el presidio como una especie de salvación, no solo de la vida, sino de salvación como ser humano, como un fortalecimiento. Ayer, nuestro común amigo Eraizer Martínez me mandó un trabajo que hizo sobre presidio, donde él expresa su gratitud por haber sido un preso político cubano. Y eso me reitera lo que tú estás diciendo. O sea, el ver el presidio como una especie de salvación. Es que lo que ocurrió, fíjate bien, es esto. Nosotros nos vamos por un punto de Varadero, que le decían La Salina, no sé qué cosa. Yo no soy demasiado fetichista para ser honesto. Pero mi madre me había regalado una cadena con una cosita esa de Santa Bárbara. Mi madre era muy creyente en Santa Bárbara. Igual que la mía, mi madre también era muy creyente. Y entonces, nosotros nos vamos por el punto ese. Estando esperando allí, era al atardecer, que fuera el anochecer, que nos iba a venir a buscar supuestamente la persona que nos iban a trasladar hasta acá, hasta la Florida. Sin Thompson a mí se me desaparece la cadena y se rompió la cadena y la medallita. Y te caí preso. Y cae en la arena. Porque allí había arena, eso es pegado al mar. Ahí. Y yo le dije, caballero, que no se mueva nadie, que se me ha caído aquí una medallita de Santa Bárbara, que dice mi madre que no me la fuera a quitar nunca, ni un momento. Y me pongo a mirar, claro, nosotros no podíamos encender fósforo ni nada, porque tú sabes. Y entonces se archivó, se desapareció. ¿Nunca le encontraste? No, que se desapareció. Y ahí caíste preso. Y yo dije eso, mi madre me dijo que no se me ocurriera nunca quitarme, porque el día que a mí se me cayera esto, iba a ocurrirme algo más. Bueno, viene a buscarnos la gente, por fin llegan la gente que supuestamente nos iban a venir a buscar. Entonces, cogen y dicen de que teníamos que nadar hasta allí, hasta el punto donde estaba la lancha, porque si venían más hacia acá, encallaban, no sé qué, supongo que todo sería una patraña. Pero bueno, supongo porque en definitiva esa gente eran lo que eran de seguridad, vaya, lo que no. Querían que se mojaran no eran ustedes. tanto de seguridad como que yo creo que ellos les permitían que unos viajes lo hicieran y se buscaran dinero y otros viajes se los entregaran. Colaboraban con la seguridad. Ese fue un negocio que Seguridad del Estado montó en la zona norte de la provincia de La Villa. Correcto. Bueno, pues eso fue así. Que dicen que todavía lo ejecutan. Bueno, la cuestión es que parece que en este caso ellos tienen interés, porque incluso de allí mismo después fueron para la cabañita 2 de Cheche y en uno que le decían el Mexicanito y vaya. Pero bueno, el hecho es de que entonces, bueno, ¿en qué nos trasladamos para ahí? Había un bote virado al revés en la arena. Y, ay, miren, el bote vamos a montar aquí a los que no saben nadar. Y los empujamos hasta la lanchita. Los que saben nadar. Entonces, no el amigo mío que te digo yo, no sabía nadar. Y entonces yo me quito el pantalón, la camisa, los zapatos, todo, y me quedo con un short que yo llevaba para hacer que estaba bañándome en el mar, para dejar que pasara el día hasta que llegara la noche. Y me quedo en el short y le entrego toda la ropa amarrada así con el cinto. Y le digo a Noel, no, móntate tú en el bote y cógeme las cosas mías, que yo sabía nadar bastante bien. Me había creado en un río, y estaba joven, fuerte, tenía 19 años. Y entonces empezamos a empujar entre 3 o 4, lo que habíamos allí, el botecito aquel con los 4 o 5, 3 o 4 que no sabían nadar. Y aquello lo que tenía era un hueco en el fondo, compadre, y empezó a hundirse aquello. Y se formó una clase de reguero de gente. ¿Y dónde está fulano? Y Alán en aquella oscuridad. Y un 17 de diciembre, el día de San Lázaro, un 17 de diciembre. Caíste preso. Con un frío de madre. Y entonces, bueno, ahí sacamos a toda la gente.
Yo incluso salvé, aquí hay un señor, un hijo de Olga Ramos, que era menor de edad en aquel entonces, al que yo le salvé la vida. Él a cada rato me dice, coño, mi Salvador. Y bueno, eso se resolvió. Al final la lancha se acercó más y nosotros fuimos empujando a la gente. Pero en el pase ese, mi ropa se perdió. Entonces cuando yo me monto en aquella lanchita, me monto en un short con la perspectiva de arrancar para acá una noche de diciembre. Dime tú si no es para presumir de que posiblemente me hubiera quedado por el camino. Era para presumirlo. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, esa fue la experiencia. Y ahí mismo intervino la seguridad del Estado y los apresarios. Nosotros salimos, la lancha arrancó, sí, por ahí para allá. Y ya nosotros de lo más entusiasmados. Guardacostas es más, ya casi ni se veían las luces de Varadero ni nada de eso ya. Y en eso, o sea, apareció una cosa. Yo iba así mirando así y el hombre me decía, agáchate para que no vaya a hacer cosas. Y entonces, pero yo le decía, chico, y ahí no se ve como una mancha. Y yo que estaba medio ciego, siempre estaba medio ciego, pero ya, por allá se ve una mancha. Me decía, no, esos son pescadores que no sé qué. Qué carajo, la mancha aquella fue creciendo. Y después lo que empezó aquello, sonaba una ametralladora 30 de esas. Y yo dije, ay, Dios mío. Y ahí ya vinieron cosas curiosas porque ellos, por fin, bueno, nos coge el guardacosta, nos coge, amarran la lanchita al guardacosta y arrancan nuevamente, pero en vez de arrancar para Varadero, arrancan mar adentro otra vez. Y yo dije, coño, ¿qué es esto? ¿Nos van a matar? ¿Qué es esto? Entonces nos sentamos en la borda allí, los hombres los sentaron y a las mujeres la bajaron para los camarotes, eran dos, y al niño, una cosa esa, y a nosotros nos pusieron ahí, y con la ametralladora, y el que se mueva lo matamos, y arrancaron mar adentro. Entonces hay un momento que llega, que el guardacosta hace cha, y se para. Y entonces cogen y desamarran el barquito. Y yo le dije a Noel, oye, él estaba sentado al lado mío. Y yo le dije, fíjate, si dicen, móntense ahí y váyanse para allá, para Miami, que no sé qué, no sé cuánto, que nosotros estamos con ustedes y esto y lo otro. Vamos para arriba de ellos porque nos van a matar aquí. Porque en aquel entonces estaba ocurriendo eso. En aquel entonces asesinaban a la gente, le caían a ti. Hay muchas denuncias que los helicópteros partían de tierra firme y le tiraban sacos de arena a los barquitos con la gente que se iban fugando de la isla para que se hundiera el barco. Bueno, eso ocurrió. Entonces, pues fueron pasando los minutos. Vaya, yo te diría que quizás 15, 20, pero que para mí era un siglo. Y nosotros esperando y ellos ahí, papá. Entonces había un tipo con una boina roja, con un walkie-talkie de eso, como se llame, es un radio en la mano. Entonces ahí habló con alguien le dijo, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces llamó a un teniente, que era el jefe de la chiveta esa, y le dijo, oye, no amarren otra vez el bote ahí. Entonces volvieron a amarrar el bote y arrancaron y hicieron y entonces viraron rumbo a Varadero. Todo esto es especulación. Ustedes todavía se hacen la pregunta, ¿qué pasó? Yo no puedo decirte cuál es la cosa. Yo no puedo decirte si a lo mejor la intención fue matarnos, si a lo mejor la intención fue asustarnos, si a lo mejor fue cualquier situación, pero eso fue así tal como te explico. Cabe la posibilidad también, porque vuelvo y te repito, que de allí mismo nos metieron en un barco allí provisionalmente antes de llevarnos para el G2 de Matanza, pero sí sé que nos llevaron para el G2 de Matanza y del mismo G2 de Matanza y mismo trasladaron a un par de gente para allá, para seguridad del Estado, para La Habana, y eso. Y como casi todos estaban buscados, para mí que ellos valoraron más
que a lo mejor podían obtener información o lo que fuere a través de algunas que personas eliminarlos a ahí, ustedes. que eliminarnos. Es lo que es una hipótesis. No es que necesariamente yo sepa lo que pasó. Pero fue así. Alfredo, Y ahí caigo yo. el tiempo se nos agota. Cuando llegas a Isla de Pinos, ¿tu padre estaba también en Isla de Pinos? Cuando llegué a Isla de Pino, mi padre estaba en Isla de Pino. Nunca coincidimos. Nunca supe yo, esto es una cosa que ya yo he relatado, no quiero repetirla nuevamente, pero una vez la relaté en un documental del, Que hicimos, pero es bueno que lo vuelvas a contar. del instituto. del instituto, que yo caí en una circular, la circular 4 específicamente, y vino una cordillera grande que vino de Boniato, Isla de Pino, en la que venía mi papá, pero mi papá había sido condenado a 3 años. En aquel entonces no era frecuente o normal que las personas, los reclusos con 3 años de baja condena lo tiraran a Isla de Pino. Por tal motivo yo nunca... Entonces cuando vino, yo pensé que ahí, bueno, vino una cordillera Boniato, etc., pero yo nunca imaginé que estaba mi papá hasta el día que salió la cordillera esa del pabellón para las circulares. Entonces cuando va por las carreteritas aquellas que había entre las circulares, ¿no? Frente a la 2, a la 4 estaba, ¿cuál era la 2? No, la 3, ya ni me recuerdo bien. Frente a la 4, bueno, estaba la 2 y estaba la 3, vendía al lado. Bueno, no, la que estaba, bueno, el hecho es que cuando iban pasando así entre la 2 y la 4, ¿sí? No, perdón, frente a la 4 estaba la circular 1 por una parte y la 3 por la otra parte. Ajá, sí, por la 1 para allá y la 3 para acá. Era entre la 3 y la 4. Iba pasando él. Y yo estaba en una celda, que creo que era el 4º piso, algo que vivían una gente que estaban para el campo en ese momento, de Pío Moro, que eran de allá de las villas. Virgilio Moro y el hijo Cuco Moro. Sí, sí. Virgilio falleció, pero Cuco está vivo todavía. Sí, y yo estaba en esa celda porque ellos no estaban ahí para mirar a la gente que pasaba, no para más nada. Pero en la misma celda, debajo de mí, estaba Rolando Nieves, uno que decían Patilla. No sé si te recuerdas de él, que era de allá de Oriente, que había estado en Santiago con mi papá. Y entonces él, cuando pasan, ve a mi papá que venía barbú y con una toalla así. Pero yo hasta ese momento no, nada de nada. Entonces él es el que coge y dice, oye, Roberto Elías, ¿tú te acuerdas la gritería que faltaban? Oye, aquí está Alfredo, no sé qué. Y cuando yo oigo eso, yo dije, pero ¿cómo que Roberto Elías? ¿Y cómo que...? Y entonces miro y veo a mi padre. Tú sabes que tuve una experiencia y yo cuando lo algo vi, parecida. Cuando lo vi, había mucha gritería y entonces cogí en vez de decirle, oye, Roberto Elías, mira para acá o a la derecha o algo. Entonces le decía, oye, papi. Pero él reconoció al papi. Te reconoció la voz. A mirar. Entonces empezó a mirar. Pero ahí un hijo de puta de eso le metió un empujón. Tú sabes, oye, dale, diría cualquier mierda el carajo. Y por ahí incluso lo tumbito. Alfredo, yo tuve una experiencia similar y lo he contado también. Pero en el aeropuerto con tu papá. Quiero repetirlo. Cuando nos sacan de la cárcel de Santa Clara, que nos llevan para el aeropuerto de Cienfuegos, el avión en el que venía mi padre de Isla de Pinos, lo bajan a él, nosotros estábamos en la cordillera enfrente, frente al avión, para subir al avión cuando bajaran los presos, entre ellos mi padre. Y yo veo a mi padre... que tú no lo sabías. No era él que no sabía, yo sabía que él estaba preso y yo lo iba a visitar en Isla de Pinos. Tú no sabías que él estaba ahí bajando. Ni la más remota idea. No, por eso. Y el viejo no sabía que yo estaba preso. Eso fue lo que me pasó. Fue un impacto terrible para él porque él no sabía que yo estaba preso. Y cuando el viejo me ve, allá, aquello fue del carajo, me recuerdo que me dijo, ¿qué pasó? Le dije, caí preso. Pues jalar entonces. Sí, eso era muy frecuente eso. Bueno, pues ahí a mi padre lo tiraron para una circular, yo me quedé en la 4 y entonces lógicamente ahí empecé, el jefe de orden interior en ese instante era Pomponio. Y
no me recuerdo cómo se llama el hombre, la verdad. Bueno, no, realmente era tan miserable que no vale la pena ni acordarse sí, del nombre. yo sé que era Pomponi. Y, óyeme, compadre. Era el nombre, era el apodo que le habíamos puesto. Ese mismo día bajé para el rastrillo tratando de ver. Todavía la isla no estaba tan, tú sabes. Y el hecho es que si tú te recordarás, en aquel entonces hubo una fase donde estaban construyendo un corral y no había visita. O no había visita, no. Habíamos una cantidad de que se negaban a coger visitas. Que nos negábamos a coger visitas. Porque las visitas las hacían en un corral. Efectivamente, no iba a ser más en el comedor, sino en el corral, y vino en Planta Cali. En la gracia esa me metí yo 19 meses sin visita, porque da la casualidad que yo salgo de la cabaña y llego andando el lío ese. Y decía, bueno, dichoso que soy yo. Bueno, la cuestión es que chico hablo con el hombre y le digo, mire, teniente, que mi padre, papá, yo quisiera ver si usted pudiera hacerme favor de trasladarlo para aquí, que yo llevo tiempo aquí, él tiene ya una persona de edad. Mi padre era mucho más joven que nosotros hoy. En aquel entonces supongo yo que tendría unos 40 y algo, pero tú sabes, una persona de edad, porque figúrate. La relatividad de la edad. La relatividad de la vida. Entonces, cogió y me dijo, pero bueno, le dije, sí, porque así mi familia puede venir por un problema de la visita, que si no... Todo lo contrario, le diste demasiado pretexto para que dijera que no. Y entonces me dijo, ¿y tú estás yendo a visita? Entonces yo le dije, no, realmente yo no estoy yendo a visita, pero pienso ir y cuando vaya, pues... Y me dijo, bueno, entonces cuando vayas a visita, entonces, tú me avisas para traer a tu papá. Vas a ir a visita. Y entonces yo le dije, mire, teniente, vamos a hacer una cosa. Deja a mi padre donde está y yo me voy a quedar aquí. Y yo más nada, y más adelante veremos. Y me fui, le di la espalda y me fui para acá. ¿Vale? Porque no iba a comer aquel chantaje, ¿no? Te lo traigo si tú me prometes que vas a visitar. Porque si yo le decía, no, yo sí voy a ir, le prometo que voy a ir, después no iba a tener moral para decirle no. Alfredo, una historia interesante como la de todos los prisioneros políticos cubanos y todos los que han combatido la dictadura de los hermanos Castro. Han escuchado a Alfredo Elías, su relato, su historia. En breve le traeremos otra persona más que va a contar sus experiencias en esta lucha contra la tiranía de los hermanos Castro, hoy el heredero designado Díaz-Canel. Gracias, Alfredo Elías. Muchas gracias. Pedro, de nada, hermano. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por continuar viendo esta serie Cuba, Encuentro con la Memoria. Muchas gracias.